Buenas tardes, bienvenidos a Noticias al Minuto. Estos son nuestros titulares de hoy. El periodismo en Colombia, ¿cómo ha sido su evolución? Los procesos de aprendizaje en medio de nuestra comunidad por medios orales y escritos. ¿Cómo podemos participar en los procesos de desarrollo de una comunidad? Expertas explican. La Iglesia y el uso que se le ha dado a los medios masivos de información. Y en los deportes, veremos los cambios que ha tenido el periodismo deportivo en Colombia. En la sección de entretenimiento, los lugares recomendados para divertirse y aprender al mismo tiempo. Esto es Noticias al Minuto. Con nuestro grupo de reporteros hicimos una investigación sobre la evolución del periodismo en Colombia y esto fue lo que encontramos. El periodismo en Colombia se empieza a desarrollar en Bogotá con el aviso del terremoto ocurrido en 1785 y la Gaceta de Santa Fe, desde el mismo año, generados por el cubano Manuel del Socorro Rodríguez. ¿Qué papel jugaron los diferentes tipos de textos en el proceso de independencia? Inicialmente, las gacetas oficiales o gacetas de Cundinamarca, periódicos oficiales, incluyendo pues el diario oficial, que es uno de los grandes periódicos impresos por la Imprenta Nacional de Colombia, que tiene una trascendencia histórica casi desde el 30 de abril de 1864. Este periódico lo que le brinda al Estado es la seguridad jurídica. Con él, pues, que se publican las normas, los decretos, las leyes, para darlas a conocer al público en general. En un principio, el periodismo se daba para denunciar e informar diferentes situaciones entre los ejércitos españoles y los libertadores. Aquí podemos observar el periodismo colombiano y ya se puede notar el gran auge que tenía en esta época. La prensa fue fundamental en el proceso de independencia, pues permitía a líderes libertadores compartir información en otros lugares del país y organizar los ejércitos. Aquí podemos observar algunas máquinas de la imprenta. Como pueden ver, esta fue muy útil para la República de Colombia, pero muchas de ellas fueron destruidas por el gobierno español. Diversas imprentas, como la de Antonio Nariño, denunciaban y promovían una revolución entre los habitantes de esa época. Muchos periódicos fueron creados desde entonces. En la actualidad, el periodismo es considerado como imparcial y con tintes políticos. Hablamos con diferentes personas y esto fue lo que nos dijeron. Nos encontramos aquí desde el centro comercial Gran Estación, donde queremos preguntarle a algunas personas qué piensan sobre el periodismo y qué cambios le darían para un futuro. ¿Qué piensas sobre el periodismo en Colombia? Lo que has escuchado seguramente ya que no eres de este país. ¿De qué país eres? De Guatemala. De Guatemala. Bueno, voy a hablar un poco de mi país porque, y comparado con lo que he oído de ustedes, no sé, o sea, el periodismo en Guatemala, bueno, obviamente es como una libre expresión, hay una libre expresión de la prensa puede publicar lo que quiera, aunque está bastante como vendida políticamente, entonces al final cada periódico al partido que le va es al que publica bueno o malo, ¿verdad? Me imagino que algo así parecido va a ser aquí, no sé, la verdad, no sé. ¿Y qué le aportarías a la comunicación para un futuro? Que hubiera más libre expresión y que cada quien pudiera decir lo que piensa sin ninguna represalia. Muy importante, lo que hizo acaban de quitarle la gran parte del territorio, no sales a la casa, si no tú no, o sea, si no hay cómo lo publique, no se puede enterar. Ok, y usted como persona, ¿qué le aportaría a la comunicación para un futuro? Y por el momento, pues no, ya el periodismo ya no es algo tan amarillista como era antes, diga, dicen la verdad tal como es, okay, no, sin tantas adornos. Sobre el periodismo en Colombia digo esto, lo he vivido, lo he escuchado. El periodismo aquí en Colombia es muy amañado, de ahí parado, como quien dice. Lo que les interesa lo divulgan, lo que no les interesa lo dice la media, ¿sí?
¿Pensarías que el periodismo es muy maquillado? En cierta parte sí, un 60% maquillado. Okay. ¿Y qué le aportarías al periodismo para un futuro? Que traten de ser más transparentes. ¿Más críticos? No tanto más críticos, más transparentes. Porque si no, la crítica, si no es el periodismo, ustedes no son críticos. ¿Sí? La crítica tiene que ir completa, original todo, transparencia y no amañado como lo vienen haciendo. Y que den la persecución tanto del uno como del otro. Aunque hoy en día se garantiza la libertad de prensa en Colombia, la gran mayoría de personas cree que los periodistas trabajan limitados a la información que beneficie a sus superiores. La información sigue siendo manipulada. Usted no tiene libertad. Estamos en un país que toda la comunicación y todo ha sido monopolizada por los grandes, terratenientes o empresarios. Los que tienen y manejan el poder son los dueños del poder. Ellos no permiten que se transmita esa libertad. Eso es falso. El proceso de alfabetización en Colombia ha tenido muchos cambios y transformaciones que analizaremos con la siguiente nota. Todos aprendemos todos los días, ya sea oyendo de otros las enseñanzas o leyendo la teoría en los libros. En el periodo posterior a la independencia, algunos pocos podían acceder a textos teóricos. Cuéntenos, ¿cómo fue el proceso de alfabetización con la llegada de la imprenta? Bueno, ese proceso era muy manual inicialmente, cuando llegan a Colombia los padres jesuitas, en la época de 1737, inician ese proceso artesanal. Todo se hacía muy manual, tipográficamente, la elaboración de las páginas eran letras en madera para poder componer una línea de texto, así componer renglón por renglón hasta llegar a ser una hoja completa y sacar un medio impreso. Uno de los casos más exitosos de alfabetización por medio de la oralidad en Colombia fue el de Radio Sutatensa. El gran e inmenso valor que tuvo Radio Sutatensa es que le demostró a la sociedad colombiana, a las audiencias colombianas, a las radioaudiencias, porque en esa época solo había radio, no había televisión, que la radio podía ser utilizada, podía ser pensada, podía ser practicada, no solamente con fines de entretenimiento, de información y de publicidad, como era en esa época la radio, sino que podía utilizarse en otro tipo de cosas como era la educación. Entonces, desde ese punto de vista, ella nos abrió los ojos y nos mostró un camino de otros usos de la radio, otros ámbitos en los cuales la gente también cumple una función social, pero una función social de una índole diferente. Y todos sabemos que Radio Sutatensa tuvo una historia muy importante, fue la primera emisora educativa, la primera escuela radiofónica, tuvo unos impactos importantísimos en el sector donde quería moverse, que era las zonas rurales y campesinas. De igual manera, y un tiempo después, y también muy inspirados en Radio Sutatensa, se crearon las emisoras comunitarias. Es mucho más fácil acceder a radio que, por ejemplo, a televisión o a internet. La gente en ciertos barrios solamente tiene acceso a la radio, entonces la radio es una herramienta que yo creo que puede, si se usa de la manera correcta, puede generar cambios muy significativos en la sociedad. Y yo creo que lo estamos viendo y por eso es que estamos generando propuestas a partir de la radio también. Es un impacto inmenso en una sociedad a través de un medio como la radio. Entonces tenemos a Radio Sutatensa a finales de los años 40 que genera un impacto, cambia, se abre un mundo nuevo que es, bueno, no solamente aprendemos la radio para oír las noticias o para que nos vendan vermífugos o cosas que se veían en la época o para que me pongan la música que me gusta o las radionovelas que había que eran muy famosas, sino que ahora la podemos usar para aprender a leer, para aprender normas de higiene, para aprender a cultivar mejor nuestras cosas. Eso es ya una cultura. Y muchos años después, casi 30 años después, entonces esas emisoras ya no están manejadas por uno solo, sino por un montón de gente que es la gente de la comunidad, es nuestra emisora y la utilizamos para ejercer nuestro derecho a la palabra a través de una radio. Uno de los medios de comunicación más importantes lo es la radio, y esta llegó en 1929 a Colombia para ayudar al gobierno. Sirvió mucho para campañas electorales
y también para el desarrollo social. Así como este en Latinoamérica, han existido más casos donde las personas aprenden por medio de la radio. Sí, yo creo que la radio es una herramienta bastante fuerte para procesos, de hecho, para procesos de comunicación que sean exitosos, como tú dices. De hecho, yo creo que si ustedes miran, por ejemplo, hay una radio Miseria en Kennedy que se está manejando con algunos de los colectivos de comunicación de Kennedy y otras tantas, uno se daría cuenta que la radio sí es una herramienta muy muy buena para mostrarle a la gente primero nuestras posturas, que queremos, defender lo que pensamos, y es una herramienta muy económica y está al acceso de todos. Usted en su ponencia de la LAIC del 2010 afirma: por tanto, el diálogo se convierte en parte fundamental del proceso educativo, ya que permite el intercambio de ideas y percepciones, además de abrirle la puerta al educando, para que él mismo crea y participe, iniciando un camino en el que la comunicación se convierte en eje fundamental del proceso educativo. Teniendo en cuenta su aceptación por el modelo educacional por lo oral, ¿cuál es su punto de vista desde la alfabetización por medios escritos? Yo creo que la escritura no debe morir. Yo creo que es muy importante, digamos que el tema de lo oral no reemplaza lo escrito. El estudiante tiene que tener las capacidades de expresarse de forma oral y el diálogo permite construcción colectiva, pero la escritura también, porque la escritura le permite al estudiante buscar argumentos, generar tesis, generar nuevas ideas. Entonces yo creo que van de la mano, no es ni que el oral sea más importante ni que el escrito sea más importante. Yo creo que las dos cosas son importantes y en esa medida se deben cultivar las dos habilidades de los estudiantes, tanto buenos en la oralidad como buenos en la escritura. Las nuevas tecnologías de información y comunicación son realmente los nuevos medios, los nuevos instrumentos. Actualmente, la llegada de las nuevas tecnologías han cambiado este proceso. En una convergencia digital, porque realmente también los otros medios antiguos, como les llamamos antiguos, como la radio, la televisión, la prensa, siguen estando presentes y de hecho se han integrado las TICs. Creo que juegan un papel importante porque a través de estos medios se han logrado superar muchas barreras que existían antes, como es el tema de la simultaneidad y el alcance que tienen en términos territoriales. Estamos hablando del mundo y los jóvenes de hoy son unos jóvenes del mundo. La tecnología es tan grandiosa que llegará el momento de que ya no tendrán que hacer un libro en medio impreso, porque la tecnología ha evolucionado tanto que ha permitido que este medio que ha sido impreso sea eliminado. Lo eliminó totalmente. Llegará el momento que ya no vamos a imprimir el papel, sino todo va a ser virtual, visual, digital, todo, es que ya lo estamos viendo. Yo creo que el tema de las nuevas tecnologías y de los medios de comunicación ha sido crucial porque ha sido una transición también. Recordamos nosotros cómo era, por ejemplo, cómo se establecían las relaciones o cómo nosotros imaginábamos con la radio y cómo ahora, por ejemplo, la televisión o después de la radio que viene la televisión y nos da la posibilidad ya no de imaginar sino de ver, y ahora internet que nos cambia también las relaciones, por ejemplo, en el tema de relaciones interpersonales, el tener sentimientos, el generar lazos de afecto con personas que están al otro lado del planeta, también nos ha permitido conocer de otras personas, de otras culturas, de otros contextos e intercambiar nuestros contextos. Todo el tema de las TICs que ha permitido también ese proceso de intercambio de información, ese proceso de globalización, nos ha permitido un poco hibridarnos entre nosotros.